La herida es el lugar por donde te entra la luz. Rumi. Imagina abrir los ojos por la mañana y sentir que el mundo ha perdido todos sus matices. Como si la realidad se hubiera vuelto opaca, sin brillo, sin vida. Cada movimiento se siente como un acto heroico, levantarte de la cama, caminar, incluso inhalar y exhalar. Respirar, algo tan básico, se transforma en una tarea agotadora, como si el aire se negara a entrar del todo. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de estar observando tu propia existencia desde fuera? Como si tu cuerpo se moviera por inercia, mientras tu mente flota en algún lugar lejano, desconectada del presente, incapaz de integrarse en la experiencia de estar vivo. La depresión es mucho más que sentirse triste o tener un mal día. Es un apagón emocional. Un silencio interno que grita. No se trata solo de estar desmotivado o cansado, es como si te hubieran vaciado por dentro, y en su lugar, quedara una especie de peso invisible que aplasta cada intento de normalidad. Las cosas que antes te hacían reír ahora no provocan nada. Aquello que solías amar, ahora solo es un recuerdo lejano. Ducharte, contestar un mensaje, comer, tareas mínimas que para otros son automáticas, para ti se convierten en verdaderos muros. Es como caminar en una ciudad envuelta en niebla, donde todo es confuso, distante, ajeno. Y lo más duro de esa niebla es que te hace olvidar que alguna vez existió un cielo despejado. Y quizás lo más desgarrador no es solo lo que sientes, sino lo que percibes de los demás. Esa desconexión absoluta con un mundo que parece seguir girando como si nada pasara. La gente te da consejos vacíos, piensa en positivo, solo tienes que echarle ganas, sal y distráete. Como si no supieras ya todo eso. Como si no lo hubieras intentado 1000 veces. Porque tú lo has hecho. Has peleado en silencio contra esta sombra que nadie más ve. Has usado todas tus fuerzas solo para mantenerte a flote. Pero aún así, en lo más profundo, surge esa voz cruel que te susurra que estás fallando, que eres débil, que el problema eres tú. Y eso es lo que más duele. Pero aquí va una verdad que muchos necesitan escuchar, aunque pocos se atrevan a decirla en voz alta. El problema no eres tú. No lo eres ahora, ni lo has sido nunca. La depresión no es una falla personal, no es falta de carácter ni de esfuerzo. No es flojera, ni fragilidad, ni una señal de que te estás rindiendo ante la vida. Es una condición real, compleja, con raíces que se hunden profundamente en la biología, en la historia personal, en las heridas no cerradas y en el entorno que te rodea. Comprender esto no es una excusa, es una forma de empezar a liberarte. Porque hay una salida. Aunque ahora mismo no la veas, aunque sientas que estás atrapado sin salida, créeme, existe un camino hacia la superficie. En este vídeo, quiero invitarte a mirar la depresión desde una perspectiva que probablemente nunca te han mostrado. Vamos a ir mucho más allá de los lugares comunes, más allá de los echarle ganas y los todo va a estar bien. Vamos a descender, sin miedo, hacia las profundidades de lo que realmente ocurre en tu mente y en tu cuerpo cuando estás atrapado en este estado. Nos apoyaremos en la ciencia, sí, en lo que se ha descubierto sobre la química cerebral, el trauma, los patrones de pensamiento. Pero también hablaremos de lo que muchas veces se oculta, las exigencias sociales, los silencios impuestos, la presión de fingir que estás bien. Y por encima de todo, quiero que sepas esto, no estás solo. Si alguna palabra de las que escuchaste aquí ha tocado una parte de ti, incluso si fue apenas un eco lejano, quédate. Tal vez, solo tal vez, este momento sea el inicio de un cambio que no sabías que era posible. Hay una razón por la que la mayoría de las personas no comprenden lo que realmente implica vivir con depresión, porque desde afuera parece otra cosa. Muchos la confunden con estar triste, con no tener ganas, con una especie de flojera existencial. Pero quienes la han sentido de verdad, no solo por un día, sino por semanas, meses o incluso años, saben que se trata de algo mucho más profundo y devastador. No es simplemente una emoción que viene y va. Es un desgaste que corroe por dentro, un agotamiento total que afecta a cada rincón de tu ser, mental, físico y emocional. Es levantarte cansado, vivir cansado y acostarte aún más cansado, sin que nada parezca aliviar ese peso constante. Y lo más cruel es que muchas veces ni siquiera puedes explicar lo que sientes, porque no hay palabras suficientes para describir un dolor que ni siquiera tú terminas de entender. A veces se siente como si tu propia mente se hubiera convertido en un lugar hostil, un laberinto en el que cada pensamiento rebota sin salida, donde cada idea se convierte en un peso que te aplasta lentamente.
No hay descanso dentro de ti. Imagínate llevando una carga que nadie más puede ver, una mochila invisible que desgasta tus músculos emocionales desde el momento en que abres los ojos. Esa carga no desaparece, ni siquiera cuando intentas distraerte. Incluso las cosas que solían darte vida, una canción que amabas, un paseo al atardecer, una conversación con alguien cercano, ahora se sienten lejanas, vacías, como si hubieran perdido su color. Lo más desconcertante es que ni siquiera sabes cómo explicarlo. ¿Cómo poner en palabras esa sensación opresiva en el pecho cuando no hay una causa específica? ¿Cómo decirle a alguien que, aunque estés rodeado de gente, tu interior permanece en completo aislamiento? La soledad que acompaña a la depresión no siempre es física, muchas veces es existencial. Grandes pensadores de la psicología han intentado explicar este fenómeno que a veces parece inexplicable. Sigmund Freud, por ejemplo, describía la depresión como un duelo sin objeto definido, una tristeza profunda dirigida hacia adentro. Según él, el alma doliente está de luto por algo que perdió, aunque no siempre pueda identificarlo. Tal vez no sea una persona ni un evento, sino una parte de ti mismo que ha desaparecido, un sueño que ya no crees posible, una identidad que ya no reconoces, una esperanza que se desvaneció sin avisar. Carl Jung, por su parte, ofrecía otra mirada. Él veía la depresión no como un final, sino como una especie de llamado interior, una sacudida profunda que viene a decirte que algo en tu vida, o en tu alma, ya no puede seguir igual. Para Jung, esta oscuridad era el umbral de un cambio inevitable, y en vez de rechazarla, había que escuchar lo que venía a revelar. Y hoy, la ciencia moderna ha dado un paso más allá en la comprensión de esta compleja experiencia. Sabemos que la depresión no solo es una respuesta emocional, sino también una alteración fisiológica real en el cerebro. Estudios han demostrado que durante un episodio depresivo, disminuye la actividad de ciertos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la norepinefrina, responsables de regular el ánimo, el placer y la motivación. Es como si tu cerebro empezara a operar en modo de bajo consumo, cerrando puertas químicas que antes te conectaban con la alegría, el entusiasmo o incluso con la simple voluntad de moverte. Esto no tiene nada que ver con ser débil ni con falta de ganas. Es una condición que impacta tu biología, tus pensamientos y tu cuerpo de manera simultánea. No se trata de salir adelante con frases motivacionales ni de tener más voluntad. Superar esto requiere tiempo, comprensión profunda, y muchas veces, ayuda externa. Uno de los rostros más perversos y silenciosos de la depresión es la culpa. Es como una voz que se instala dentro de ti y empieza a distorsionar todo lo que piensas sobre ti mismo. Te hace creer que si estás sufriendo es porque no eres lo suficientemente fuerte, porque no estás haciendo lo necesario para mejorar, porque de alguna manera has fallado como ser humano. Esa autocrítica constante no es otra cosa que parte del mecanismo de la propia enfermedad. La depresión no solo consume tu energía y tus emociones, también se disfraza de tu conciencia, y empieza a hablar con tu propia voz. Pero esa voz que te juzga, que te hace sentir menos, que te repite que estás roto o que eres una carga, no eres tú. Es un síntoma. No es verdad. La depresión no es una elección que haces, ni el resultado de una debilidad moral. Es una condición real, con raíces biológicas, emocionales y sociales, que puede afectar a cualquiera. Comprender esto no es rendirse, es comenzar a sanar. Ahora bien, si la depresión es una condición tan compleja y tan profundamente debilitante, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué está creciendo de manera tan alarmante en nuestro tiempo? ¿Por qué incluso personas que parecen tener vidas estables, exitosas o cómodas terminan sumidas en un vacío existencial? La respuesta no siempre está dentro de nosotros. Muchas veces, está afuera. Vivimos en una época donde el valor de una persona se mide por su productividad, por su imagen, por la cantidad de atención que recibe en redes sociales. Nos han enseñado a correr constantemente hacia metas que no hemos elegido, a compararnos con versiones idealizadas de los demás, a buscar validación externa como si de ello dependiera nuestro derecho a existir. En este mundo acelerado, donde estar ocupado es sinónimo de valor y el silencio se interpreta como debilidad, no es de extrañar que el alma humana comience a colapsar. La depresión, en muchos casos, no es un fallo individual, sino una reacción lógica frente a un entorno profundamente deshumanizante. Y precisamente eso es lo que abordaremos en la siguiente parte. Porque si alguna vez te has preguntado por qué tantos se sienten desconectados, apáticos o perdidos, incluso en medio de todo el confort que nos rodea, no estás solo.
Vivimos en la era de la inmediatez, del consumo ilimitado, del entretenimiento constante. Sin embargo, cada vez más personas se sienten vacías. Como si nada de eso llenara realmente el hueco interior que arrastran. ¿Será que hemos confundido comodidad con bienestar? ¿Será que hemos perdido el contacto con lo esencial, con aquello que da sentido? Acompáñame en esta reflexión, porque lo que viene puede ser incómodo, pero también liberador. La realidad es que el mundo moderno nos ha impuesto una idea de felicidad tan artificial como inalcanzable. Desde que despertamos hasta que cerramos los ojos, estamos rodeados de mensajes que nos dicen cómo deberíamos vernos, qué deberíamos tener, cómo deberíamos sentirnos. Nos muestran cuerpos perfectos, romances ideales, éxitos profesionales instantáneos y sonrisas eternas. Todo cuidadosamente editado, filtrado y optimizado para parecer deseable. Las redes sociales no solo nos conectan, nos exponen. Nos exponen a una avalancha de vidas ficticias que nos hacen sentir que la nuestra está incompleta. Y lo más doloroso es que, al compararnos con esas imágenes irreales, comenzamos a creer que somos los únicos que no estamos bien, que algo en nosotros está roto por no encajar en ese guión de felicidad constante. Esa presión, esa comparación silenciosa y continua, va desgastando el alma, y sin que nos demos cuenta, nos empuja hacia una insatisfacción profunda que muchas veces se convierte en depresión. Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, describió este fenómeno bajo el concepto de modernidad líquida, una metáfora tan poderosa como precisa. Vivimos en una época donde nada parece durar, los vínculos afectivos se deshacen con un mensaje, los trabajos se vuelven descartables, los ideales cambian con cada moda, y el sentido de identidad se diluye en un mar de opciones vacías. Todo está en constante movimiento, nada se asienta. En este mundo líquido, nos han enseñado a no detenernos nunca, a seguir corriendo, deseando, consumiendo. Siempre hay una nueva meta que alcanzar, un nuevo estándar que cumplir, una nueva versión de ti mismo que deberías estar construyendo. ¿Y el descanso? ¿La pausa? ¿La aceptación? Son vistas casi como debilidad. En este sistema, la estabilidad es sospechosa y la calma, una amenaza. Así, quedamos atrapados en una carrera sin línea de meta, desgastándonos en nombre de un ideal que jamás se detiene. Y cuando, inevitablemente, tu cuerpo, tu mente o tu espíritu ya no pueden seguir ese ritmo, el sistema no se detiene a preguntarte cómo estás. Simplemente te deja atrás. Es ahí donde nace ese sentimiento devastador de fracaso. No porque realmente hayas fallado, sino porque te han hecho creer que no estar bien es algo de lo que deberías avergonzarte. Y en ese vacío, en esa aparente desconexión con el resto del mundo, la depresión encuentra un terreno fértil. Porque además del dolor interno, viene el aislamiento. Miras alrededor y todo sigue igual, la gente ríe, trabaja, publica, se muestra feliz. Y tú, mientras tanto, estás atrapado en una lucha invisible. Te sientes solo. Pero lo que casi nadie dice es que muchísimas personas están sintiendo lo mismo. Solo que, al igual que tú, también lo están ocultando. Lo cierto es que hay muchas más personas sufriendo de lo que imaginas. Solo que la mayoría lo oculta. Vivimos en una cultura donde el dolor emocional se esconde detrás de sonrisas forzadas, detrás de frases como todo bien o solo estoy cansado. Mostrar vulnerabilidad sigue siendo un tabú, y admitir que no estás bien se percibe como una debilidad, cuando en realidad es uno de los mayores actos de coraje. Así, miles caminan con la tristeza a cuestas, fingiendo normalidad mientras por dentro se desmoronan en silencio. Además, hay un problema aún más profundo. Hemos perdido la conexión con nosotros mismos. Vivimos inmersos en un torbellino de estímulos constantes, notificaciones, pendientes, responsabilidades, listas interminables de tareas. Nos movemos de una cosa a otra sin pausa, sin espacio para detenernos a preguntarnos cómo estamos realmente. Ya no tenemos tiempo para sentir ni para escucharnos. Y cuando por fin nos detenemos, quizá un domingo por la tarde, en el silencio de la noche, en un momento de soledad, aparece algo que evitamos a toda costa, el vacío. Ese silencio interior que tanto incomoda porque no sabemos qué hacer con él. Carl Jung interpretaba la depresión no solo como una dolencia, sino como una señal profunda del alma, una llamada urgente hacia el cambio interior. Pero, ¿cómo podemos responder a ese llamado si estamos atrapados en un sistema que nos mantiene hacia afuera todo el tiempo? ¿Cómo iniciar un proceso de transformación cuando el mundo que habitamos nos empuja constantemente a mirar la superficie, a correr sin rumbo,
a no detenernos jamás. Esa es una de las grandes paradojas del malestar moderno. Sentimos que algo debe cambiar dentro de nosotros, pero no encontramos el espacio para siquiera empezar a mirar hacia adentro. El primer paso para empezar a sanar es reconocer que esta desconexión que sientes no es únicamente tuya. No es un fallo personal ni una debilidad individual. Es un reflejo de una cultura que ha olvidado lo humano, que valora más la productividad que el bienestar, que trata a las personas como engranajes reemplazables en una maquinaria que nunca se detiene. En este sistema, sentirte roto es casi inevitable. Pero, ¿y si la depresión no fuera simplemente un enemigo a vencer? ¿Y si, en lugar de combatirla como si fuera una anomalía, intentáramos entender que intenta revelarnos? Tal vez, lo que interpretamos como una falla es en realidad un mensaje urgente, una señal de que algo dentro de nosotros ya no puede seguir ignorado. ¿Puede haber sabiduría en medio del sufrimiento? En la siguiente sección, vamos a mirar ese costado oculto de la depresión que rara vez se muestra. Aquel del que no se habla, pero que podría contener la clave para romper con este ciclo. Porque, aunque parezca extraño, tal vez la depresión no sea solo oscuridad, sino también un faro que te obliga a mirar hacia una verdad que habías enterrado. ¿Y si te dijera que ese dolor, por insoportable que sea, podría ser una invitación, una oportunidad para volver a ti? Vivimos en una época que nos enseña a huir del malestar. Si algo duele, se tapa. Si aparece el vacío, se llena con distracción. Pero tapar no es sanar. Y muchas veces, la depresión es la única forma que tiene tu interior de gritar cuando no lo has querido escuchar. Carl Jung hablaba de la depresión como un proceso, no como una falla. Un movimiento del alma que te empuja a enfrentarte con partes olvidadas de ti mismo. Una especie de iniciación oscura que, si se atraviesa, puede abrir la puerta hacia una nueva forma de vivir. Piensa en esto, siempre te han dicho que lo natural es ser feliz. Que si no lo eres, algo anda mal contigo. Pero, ¿y si esa premisa estuviera equivocada? ¿Y si la tristeza, el vacío y el dolor fueran experiencias inevitables en el viaje humano? ¿Y si fueran, incluso, necesarias para crecer, para despertar, para recordar lo que verdaderamente importa? La depresión puede nacer cuando hay un abismo entre la vida que llevas y la vida que tu alma necesita. Cuando te has adaptado tanto al molde externo que te olvidaste de tu forma interna. Friedrich Nietzsche decía, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Pero cuando estás deprimido, ese porqué desaparece. El mundo pierde su color, y el futuro parece un túnel sin salida. Sin embargo, esa pérdida de sentido no siempre es un final. A veces, es una invitación a construir un nuevo significado desde cero. A dejar de vivir una vida prestada y empezar a buscar una que sea verdaderamente tuya. Tal vez, la depresión no sea solamente el resultado de un desbalance químico, sino el reflejo de un desajuste más profundo entre lo que eres y lo que haces cada día. Puede que estés atrapado en una rutina que agota tu espíritu. Rodeado de personas que no te nutren, repitiendo roles que nunca elegiste. Y cuando esa desconexión se vuelve insoportable, tu mente hace lo único que puede, te detiene. Te obliga a mirar. A escuchar ese murmullo interior que tanto tiempo llevaste ignorando. Si es así, entonces la depresión no es solo dolor. Es también un llamado. Un llamado a recordar quién eres, a cuestionar lo que haces, a romper patrones que ya no tienen sentido. Y si tiene algo que enseñarte, entonces también hay una manera de comenzar a salir de ella. No necesitas grandes gestos ni soluciones instantáneas. A veces, un solo paso, por pequeño que parezca, es el inicio de una transformación. De eso hablaremos a continuación, como los actos más simples. Levantarte de la cama, respirar conscientemente, hablar con alguien, pueden iniciar un proceso que cambie por completo tu relación contigo mismo. Porque aunque ahora no lo parezca, hay caminos. La depresión es experta en disfrazarse de identidad. Te susurra que esto que sientes es lo que eres. Que siempre fuiste así, que no hay otro tú posible. Pero eso es una ilusión. Es el resultado de mirar el mundo a través del filtro de una mente cansada. Porque si te detienes a recordar, sabrás que hubo momentos distintos. Días en los que reíste, soñaste, amaste. Y si eso fue real, aunque sea lejano, entonces la depresión no puede ser todo lo que eres. Imagina una nube densa cubriendo el cielo. Puedes pasar días sin ver el sol, creyendo que se ha ido. Pero no se ha ido.
Solo está oculto. Y así estás tú también, todavía ahí, detrás de esa nube, esperando el momento de volver a emerger. El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que estés escuchando estas palabras, significa algo. Significa que hay una parte de ti que sigue buscando, que no se ha rendido. Y es esa parte la que puede cambiarlo todo. No necesitas resolverlo todo hoy. Solo necesitas seguir moviéndote. Un paso. Una respiración. Una decisión. Porque no estás solo. Si estas palabras resonaron contigo, si te sentiste comprendido o simplemente acompañado, déjalo en un comentario. Aunque solo escribas "estoy aquí", eso puede ser una luz para otra persona que también esté luchando en silencio. Y si este vídeo te ayudó de alguna forma, te invito a ver el siguiente. Allí seguimos este camino. Porque comprender tu mente es el primer acto de verdadera libertad.